Invitamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Henry, que el día de hoy tiene algo especial de parte de nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan ustedes muy buenos días. Y a su nombre, Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? El tema del día de hoy es un tema muy bonito. Me ha gustado bastante porque a veces nosotros juzgamos a los demás, ¿verdad? En estas semanas se ha ido estudiando el Sermón del Monte. Uno del Sermón del Monte es unos temas muy profundos, muy bonitos, unas enseñanzas muy hermosas que nos ayudan a nosotros en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y este tema en el Sermón del Monte que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es el juzgar a los demás. ¿Cuántas veces nosotros hemos juzgado, verdad, a otras personas sin saber lo que ellos están pasando? A veces juzgamos a los demás. Y en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo tomó dos elementos para la enseñanza. ¿Sabe cuál es? En el versículo 7 de Mateo. Vamos a ver el Mateo capítulo 7, versículo 1. Ahí vamos a ver dos elementos que tomó nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos en esta parábola. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. ¿Qué elementos tomó nuestro Señor Jesucristo acá? ¿Alguien sabe qué es una paja? Y ahí, ¿alguien sabe qué es una pajita? Una ramita seca, una hojita del arroz, del trigo, seca, una pajita, algo seco, ¿no? De los cereales, ¿no? ¿Se ve? ¿Logran ver? ¿Verdad que no es tan grande una pajita, verdad? Un tallo fino. Y ahora dirán el hermano Henry, ¿qué va a sacar acá? Una espada, ¿no? No. Esto es un pedazo de madera, ¿no? Puede representar una viga. ¿Una viga se utiliza para qué? Para construir una casa de madera. Imagínese, hermano, usted tener una pajita nomás en su ojo. Es algo incómodo, ¿verdad? Es algo incómodo. Llora. No le facilita la visión. Estorba. Imagínese, hermanos, tenerse algo grande en la vista, una viga. ¿Alguien quiere ponerse esta pajita a su ojo? A ver, la hermana Adela dice. El hermano William. ¿Alguien quiere ponerse esta pajita a su ojo? Hermana Estrella. El hermano Efraín. Tampoco. ¿Y esta viga? El hermano William quiere para todo el que se está durmiendo, dice, esta viga. Bueno, la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tanto una pajita como una viga es fastidioso para uno, ¿verdad?
Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos habla acá en estos versículos que no debemos juzgar a los demás, que primero nosotros, para poder juzgar, debemos sacarnos esa viga que está en nuestro ojo. Muchas veces nosotros, hermanos, juzgamos a los demás sin saber lo que esa persona está pasando, sin saber. No somos de ayuda, sino de tropiezo, una piedra de tropiezo. Y a veces, en vez de levantar a aquella persona, lo terminamos rematándolo al suelo, ¿verdad? Y una persona cuando se cae se lastima, ¿no? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en esta ilustración sobre la enseñanza y el comportamiento, hermano, de los judíos, que ellos juzgaban a los demás, ¿no? Sin verse ellos mismos. Y a veces nosotros así, hermanos, nos habla nuestro Señor Jesucristo, que a veces nosotros juzgamos a los demás sin mirarnos nosotros mismos. Y hay algo muy importante en esta enseñanza, ¿no? Cuando Jesús toma los dos elementos. Dice, destaca la falta que es emitir un juicio condenado contra otros. A veces nosotros condenamos a otras personas, condenamos. Dice, Jesús hace notar la diferencia de cada uno de estos elementos. Jesús hace notar, ¿no?, la diferencia entre una viga y una pajita en el ojo del ser humano. Vamos a ver la interpretación de la paja. La paja dice, debe tratarse no tanto de un tamo, sino de una astilla pequeña que salta, a veces puede saltar de la viga, una pequeñita, ¿no? Y eso nos lastima a nosotros. La viga, ¿qué es la viga? Es un trozo grande de madera, como estábamos hablando, ¿no? A veces se utiliza para construir las casas. Por ejemplo, mayormente en el campo hacen casas de madera, o en la selva, ¿no? Hacen casas de madera, y para eso se utiliza la viga. Y en esta ilustración nuestro Señor nos habla, ¿no?, algo muy importante en nuestras vidas de nosotros, para no juzgar a los demás. Primero, a veces nosotros, hermanos, juzgamos a aquellas personas y somos, como estábamos hablando, piedras de tropiezo. Para nosotros poder juzgar a aquellas personas, ¿qué debemos hacer? Mirarnos nosotros mismos, ¿no? Mirarnos nosotros mismos. Debemos mirar cómo estamos, cómo andamos. Debemos mirarnos. Y para poder nosotros juzgar a aquellas personas, ¿qué debemos hacer? Callar, ¿no? O sea, si usted anda en pecado, hermano, ¿va a callar? ¿Qué debemos hacer nosotros? Le digo, o sea, a otra persona le digo, por ejemplo, anda en pecado. Y a veces nosotros juzgamos y estamos en pecado. ¿Qué debemos hacer? Claro, primero tenemos nosotros que limpiarnos, mejorar en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Mejorar. ¿Limpiarnos con qué? Con la palabra. Limpiarnos. O sea, si nosotros, por ejemplo, andamos en pecado, o sea, primero por eso tenemos que analizarnos nosotros mismos para poder ayudar a aquella persona. Si no, ahí está. Si no, no vamos a poder ayudar a aquella persona en su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque aquella persona va a ver en nosotros, ¿no? Quizás va a ver que también estamos actuando mal, y ¿qué va a decir? No, si aquel hermano está peor. Por eso a veces que dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Nosotros andamos en pecado y estamos, aquel hermano, querer ayudarlo, más bien más lo vamos a terminar hundiéndolo, ¿verdad? Vamos a terminar más hundiéndolo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en pecado y estando en pecado no vamos a poder ayudarlo en su vida espiritual. Se va el hermano. Y así es, hermano. Por eso nosotros debemos limpiarnos, hermanos. Debemos limpiarnos para poder nosotros ayudar a aquella persona. Debemos limpiarnos cada día, hermanos, con su palabra,
Por eso, hermanos, esta enseñanza muy importante que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque dice, en el versículo dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? A veces el hermano puede estar en un error tan pequeño y nosotros tenemos errores mucho más grandes, mucho peores, mucho peores. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Mejorar cada día, ¿verdad? Y eso va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Mejorar, limpiarnos, hermanos. Tenemos que limpiarnos cada día para nosotros poder ayudar a aquellas personas que necesitan ayuda. Si no, vamos a hacer, como estábamos hablando, una piedra de tropiezo, ¿verdad? Vamos a hacer una piedra de tropiezo. Vamos a ver qué dice acá en el versículo, en la aplicación del tema de la lección sobre el juzgar a los demás. Vamos a estudiar, dice, no juzguéis para que no seréis juzgados, porque el juicio con que juzgaréis seréis juzgados, y con la medida con la que mides os será medido. En el versículo 4 dice, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Imagínense, hermanos, nosotros, ¿cómo vamos a poder ayudar a nuestro hermano, verdad, en su crecimiento espiritual, si nosotros mismos no crecemos espiritualmente? No crecemos. ¿Cómo vamos a poder ayudar? No podría, hermano, ayudar, ¿no? Aquel hermano, si uno mismo tiene, como se dice a veces, tantos defectos, a ver, y no trata de mejorar uno mismo, nunca podríamos ayudar. No vamos a poder. Por eso su palabra, Él nos enseña, ¿no? Vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 13. A veces nosotros también utilizamos este texto bíblico. A veces, por ejemplo, decimos, ¿por qué nos juzgas, no? Si la Biblia dice así, utilizamos, ¿sabes?, estos textos bíblicos, ¿no? Y a veces, ¿para qué? Para no dejarnos ayudar. Utilizamos estos textos bíblicos. Dice en Romanos, dice 13:1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, hay muchos que utilizan, ¿no?, estos textos a veces para oponerse a la justicia, ¿verdad? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? Muchos utilizan este texto bíblico, pero acá dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay, dice, autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resistes acarrean, dice, condenación para sí mismos. A veces nosotros, también hay muchos que se oponen, ¿no? A veces a las autoridades, ¿no? Se oponen, y toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Tanto jueces, presidente, policías, uno tiene que respetarles. O sea, si usted ve a un policía, dijo uno, a veces va conduciendo, ve al policía y se pasa la luz roja, tanto no está respetando, ¿no? O va a ver a un policía por ahí haciendo, a veces los policías, por ejemplo, en los semáforos, el semáforo a veces está en rojo y el policía a veces te dice, pasa. O si está en verde, a veces conforme ve el policía el tráfico, ellos te dicen, detente, aunque esté en verde, y uno tiene que respetarlo, ¿no? No porque el semáforo está en verde, ya me lo voy a pasar por sobre el policía, no. O si no, uno tiene que respetarlo, respetar a ellos.
Dice, vamos a ver, dice lo que nos dice a veces el apóstol Pablo, ¿no? A veces, por ejemplo, utilizamos este texto bíblico y no ayudamos a aquellas personas. Y, por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 5, del 1 al 5. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos acá Pablo, hermanos, reprendiendo a los corintios, ¿no? Por el pecado en medio de la congregación, ¿verdad? Ahí vemos a Pablo. Y vamos a ver un énfasis, hermano, por ejemplo, si usted, hermana Adela, ve a un hermano en pecado, ya vamos a ver acá un hermano, a ver, a Estrellita, ya. Usted ve que la hermana Estrellita está en pecado. Y usted dice, pero si la Biblia dice acá, no mires la paja de tu ojo, o por qué dice, no seréis juzgados, no juzgáis, que no juzgues. La Biblia dice así. ¿Y qué estaría haciendo usted? Entonces, si usted ve eso y lo comenta con otro, ¿no? Ahí entra también ya la chismosería, ya. Ahí entra el chisme, ya más se agranda, ¿no? Entonces, ¿uno qué debe hacer? Prepararse, ¿verdad? Uno debe ser uno mismo, verse como estamos, prepararnos y luego ir a aquella persona que usted lo vio cometiendo pecado, ¿no? Para ayudarlo en su crecimiento espiritual. Porque si no, hermanos, el pecado oculto en la iglesia, ¿qué trae? ¿Bendición o maldición? Trae maldición. El pecado oculto en la iglesia, hermanos, trae maldición. La iglesia se estanca. La iglesia no puede crecer. Pero a veces, hermanos, nosotros vemos a un hermano que está en falta y a veces utilizamos este versículo porque dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Utilizamos este versículo y no vamos a hablar con aquella persona. Pero nosotros tenemos que vernos, de mejorar, de pedir a Dios que nos ayude y luego ir a aquella persona a ayudarlo a levantarse espiritualmente para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia no pueda estancarse, hermanos. Por eso, hermanos, vamos a ver acá que dice en el libro de Juan, libro de Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Juzgad con qué? Con justo juicio, ¿verdad? Debemos juzgar con justo juicio. Y para nosotros juzgar con justo juicio, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir en falta también con Dios? ¿Seguir en pecado también? No, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer, hermana Emma? Mejorar, ¿verdad? Tenemos que mejorar en nuestra vida espiritual para nosotros poder ayudar en el crecimiento de la iglesia y poder juzgar a aquella persona con un justo juicio, hermanos, para poder ver crecer a la iglesia. Por eso, esta enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo es una enseñanza muy profunda, hermanos. Y estos versículos desde el capítulo 5 del Sermón del Monte que vemos, ¿no? Nos habla de la luz,
nos habla de la sal y todo eso, hermanos, está en nosotros, que nosotros debemos ser luz. Todo esto, hermanos, del Sermón del Monte es unos temas muy profundos, muy hermosos, que nos enseñan a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Y no solamente, por ejemplo, acá como estamos hablando, ¿no? En juzgar nada más, de juzgar por juzgar, ¿no? Si uno juzga a otro solamente por juzgar y no ve en uno mismo su crecimiento espiritual, estamos en gran falta, hermano. Estamos en gran falta. Por eso nuestro Señor nos enseña con estos versículos acá que nosotros debemos primeramente mirarnos, ¿verdad? Examinarnos, exactamente, examinarnos. Es como si usted se va en un espejo bien grande en su cuarto y se mira a ver cómo está, ¿no? ¿Cómo está? Si usted se ve hermoso, está bien peinadito. Ahí se ve, hermano, tal como es usted, tal como es. Por eso así, hermanos, uno mismo tenemos que vernos tal como somos nosotros, examinarnos, vernos cómo somos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo somos, hermanos? Porque nosotros, ¿qué somos? Espejo para los demás, ¿verdad? Somos luz. Así es, hermanos. Somos luz para los demás. Hartas abiertas, como dice nuestra hermana, para los demás. Así es, hermano. No solamente por fuera, sino por dentro y por fuera, como dice nuestra hermana, ¿no? A veces aparentamos, pero nuestro corazón está más podrido, ¿verdad? Más podrido. Nuestra imagen, hermano, siempre tiene que estar impecable delante de Dios. Por eso nosotros cada día, hermanos, tenemos que tratar de mejorar. Tenemos que tratar de mejorar en nuestra vida espiritual, hermanos. Porque si no, hermanos, si no tratamos de mejorar en nuestra vida espiritual, vamos a estar muertos cada día, hermanos. Por eso, hermanos, les animo a seguir buscando de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para nosotros poder juzgar a los demás, vernos en nosotros mismos y poder ayudar a ellos en el crecimiento espiritual. Amén. Vamos a ver unas preguntas por acá. Dice, ¿cuál es la razón por la que Jesús enseñó esta parábola? Ellos estaban en grandes faltas, ¿verdad? Estaban en grandes pecados, pero ellos juzgaban, ¿no? Como la mujer adúltera, ¿no? Ellos querían matarlo a pedradas a aquella mujer adúltera, pero ¿qué les dijo el Señor Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ayudar a aquellas personas, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dio esta enseñanza, esta parábola, ¿no? Para tratar nosotros de mejorar nuestra vida espiritual. Por eso, hermano, yo les animo cada día a seguir buscando de nuestro Señor Jesucristo para poder tratar de mejorar en nuestra vida espiritual, tanto para nosotros mismos y para el crecimiento de nuestros hermanos. Porque hay muchos hermanos nuevos, ¿verdad?, que vienen a la iglesia, que necesitan mucha ayuda, hermanos. Ellos vienen buscando algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo. Ellos buscan algo nuevo. Ellos buscan la diferencia de tanto lo de acá con lo de afuera, ¿no? Ellos afuera a veces pasan, a veces son juzgados, son maltratados, son insultados, ¿verdad? Y que vengan a una iglesia donde los hermanos les gusta juzgar, les gusta criticar. Más bien, tumbamos a aquellos hermanos que vienen, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Es mejorar cada día nuestra vida espiritual. Y no juzgar por juzgar, sino vernos nosotros mismos para poder ayudar a aquella persona que recién viene, para poder ayudarles a levantarse espiritualmente. Y aquella persona va a ver cómo usted ayuda espiritualmente, entonces esa persona se va a sentir amada. Esa persona se va a sentir en algo diferente, en algo nuevo. Y entonces aquella persona
nuevamente va a comenzar a ayudar a otras personas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darles gracias a nuestro Dios por su palabra. Amado Dios Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y enseñarnos, Señor, en esta mañana, Señor, que antes de juzgar a los demás, primeramente debemos examinarnos a nosotros mismos, Señor Jesús. Y perdónanos, Señor, si en alguna vez te hemos fallado, Señor. Quizás muchas veces hemos criticado, hemos juzgado a nuestros hermanos, Señor, sin saber lo que ellos están pasando, Señor Jesús. Y muchas veces hemos sido piedras de tropiezo, Señor, en su vida espiritual, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor, a levantarnos, Señor Jesús, nosotros mismos primeramente, Señor. Y ver, Señor, en qué te fallamos, Señor Jesús. Qué faltas cometemos contra ti, Padre Santo. Y poder mejorar cada día, Señor, para nosotros poder también ayudar, Señor Jesús, a nuestros amigos, Padre Santo. Y te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Tocaba fondo y sentí que mi mundo se acabó, que no había solución. Y me perdí, tropezando me confundí, pura desesperación, sin un rumbo y dirección. Oí tu voz y en tu abrazo tierno encontré refugio y amor. Paz, dulce paz, que calma el dolor de mi corazón. Tu paz, inmensa paz, todo transformó mi luz, mi oscuridad. Es tu paz que me rescató, me dio seguridad. Es tu paz, es tu